Estaba precisamente hablando con la abogada Mayra Rincón del Instituto Federal de la Defensoría Pública. En este caso, de manera puntual, el apoyo, los servicios que ellos brindan a gente con capacidades diferentes, con discapacidad. Precisamente en torno a esto, abogada, ¿cuál es el objetivo principal del Instituto Federal de la Defensoría Pública en atención a personas con discapacidad? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. El objetivo principal es hacer realidad el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública ya tiene muchos años dando el servicio de asistencia jurídica de manera gratuita, pero recientemente, en unos 5 años hacia acá, se ha creado diversas especialidades, entre ellas la atención a personas con discapacidad, que no es otra cosa que la sensibilidad y la práctica en cómo podemos comunicarnos y hacer accesible la justicia para las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los servicios principales que el Instituto Federal de la Defensoría Pública brinda a la gente con capacidades diferentes? Fíjate que no es que sean distintos, son los mismos 3 servicios que damos: orientación, asesoría y representación. Simplemente hacemos ajustes razonables para que podamos darles acceso ante diversas autoridades. No, es importante especificar, nosotros somos un organismo auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. No somos como tal la autoridad que va a decidir, tú tienes derecho, tú no, a ti te doy esto, a ti no. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros somos, en pocas palabras, litigantes, defensores, que de manera gratuita vamos a buscar el mecanismo para lograr el ejercicio de algún derecho. Entonces, las personas con discapacidad, al igual que tú y que yo, tenemos los mismos derechos, solamente la diferencia es que ellos necesitan una protección reforzada y ajustes, a veces necesarios, o ajustes de procedimiento para que accedan a estos derechos. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, los 3 servicios que damos es la orientación, que son asuntos que no son de nuestra competencia por no ser de ámbito federal, y ahí los canalizamos a alguna dependencia que de manera gratuita los auxilie. Asesoría, que es asuntos que sí son de nuestra competencia, pero hay un impedimento para llevarlo. Prescribió el derecho, no es el interesado, por ejemplo, ¿no? Y la representación, que propiamente es la defensa jurídica que hacemos de asuntos que sí nos competen y que estamos en condiciones de ejercer el derecho. Esos son los tres servicios que damos a la población en general, y con mayor énfasis o con ajustes razonables para las personas con discapacidad. Oye, abogada, ¿existen protocolos, existe capacitación para los servidores públicos del Instituto Federal de la Defensoría Pública para dar puntual atención a la gente con discapacidad? Sí, tenemos protocolos en principio para dar la atención en general, y los protocolos para la atención a personas con discapacidad, que no es otra cosa que sensibilizarnos de cómo vamos a dar el trato, ¿no? No es lo mismo comunicarte con una persona que no tiene una dificultad para escuchar o para ver, que alguien que necesita más tiempo, digámoslo así, o que necesita un traductor, por ejemplo, en lengua de señas. Esos protocolos los maneja el Instituto Federal de Defensoría Pública en el sistema interno, y hacia afuera en la defensa, generalmente lo que nosotros apoyamos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Precisamente en eso, ¿qué tipo de apoyos, abogada, brinda el Instituto Federal de la Defensoría Pública para personas con discapacidad que han sufrido de violación a sus derechos o derechos humanos? Mira, va a depender del caso en particular. Sí. El principal mecanismo que nosotros hemos utilizado cuando es violación de derechos humanos es el juicio de amparo indirecto. Muchas veces empezamos desde la petición para provocar que la autoridad nos conteste cuando hay una omisión, o si ya llevan alguna respuesta, o incluso si la violación es directa de derechos humanos, como por ejemplo el acceso a la salud, a la seguridad social, podemos iniciar con el juicio de amparo indirecto. Es importante que sepa quienes nos ven que nosotros somos una herramienta de acceso a la justicia,
que somos de manera gratuita quienes podemos apoyarlos, y en caso en particular, por ejemplo, en el de acceso a la salud, promovemos demandas de amparo indirecto cuando se les niega en general a la población que va con nosotros, pero si se les discrimina por razón de discapacidad, que nosotros podemos promover el amparo de manera, se llama indirecta, pero es como la primera instancia que hacemos, ¿no? Hablabas de apoyo en torno a la justicia penal, legal, administrativa. ¿En cuál rubro? Pues la justicia en general, o sea, tenemos también defensores públicos en materia penal, que ellos ven exclusivamente la defensa de aquellas personas que son acusados de un delito federal, no de delitos de, digamos, competencia del Estado. Ahí hay defensores públicos del Estado. También ellos están obligados al protocolo de atención a personas con discapacidad y a requerir al juez de control que aplique los ajustes de procedimiento que sean necesarios para el caso en particular. Habría que establecer que la discapacidad es una construcción social. La discapacidad no es de la persona. Para que haya discapacidad necesitan haber dos factores. Uno, que la persona tenga una deficiencia, una disminución física, y dos, que haya una barrera social. Cuando estas dos cosas se juntan, estamos hablando de la discapacidad. ¿Por qué? Porque venimos de un modelo anterior, el modelo médico rehabilitador, en donde decíamos, es que hay que rehabilitar a la persona para que se integre a la sociedad. Ahora es al revés. Digo, y no porque la Suprema Corte lo haya dicho, que sí lo reconoce en sus diferentes criterios, sino porque en general es un tema muy lógico. Por ejemplo, una persona que esté en silla de ruedas no va a poder subir unas escaleras. Ese es el obstáculo. Pero si tú como sociedad haces rampas, ya le quitaste ese obstáculo y ya podrá tener acceso al lugar a donde vaya, ¿no? Quizás sea un ejemplo muy simple o muy sencillo, pero es así como se establece la construcción del modelo social de la discapacidad. Oye, y tienen también, abogada, en las escuelas, fíjate que me comparten una situación, hubo un caso de un huérfano que no accedía a pensión porque no sabía deshogar el trámite, y es que él era sordomudo. Ejemplifícanos los casos en los que han intervenido el instituto. Justo ese asunto me tocó a mí llevarlo. El problema era que el Seguro Social le decía, ven a llenarme la solicitud, pero pues él era sordomudo, no podía ni les entendía. Entonces fue a través del juicio de amparo indirecto que el juez de distrito obligó al Seguro Social a que como ajuste razonable le diera el apoyo de un traductor, de un intérprete, en lengua de señas mexicanas, para que por conducto de él se llenara esa solicitud. Venimos de ese modelo de médico rehabilitador donde decía, la persona con discapacidad o con limitaciones es una persona que no puede ejercer su capacidad jurídica. Entonces, sí o sí le tienes que designar un trámite, hacer un trámite para designarle un tutor. Sin embargo, esa figura del tutor, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que viola derechos humanos, porque justo suplanta su capacidad jurídica para que otro la ejerza por ti. Entonces, en el caso de esta persona, le exigían que tuviera un tutor que fuera a llenar los papeles. Pero nosotros decíamos, ¿por qué si él tiene la capacidad de entender y de querer lo que está haciendo? Lo único que tiene es ese obstáculo que tú como gobierno, Seguro Social, le estás imponiendo de, pues si tú no, aquí solamente si hablas y escuchas español, puedes llenar la solicitud. El ajuste razonable que está previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece esos ajustes razonables. Y esos ajustes razonables son, vamos a decirlo así, un traje a la medida. No podemos decir, aquí hay un catálogo de lo que requieren todas las personas con discapacidad ciegas, ¿no? O sordomudas. No, va a ser, ¿qué necesitas tú como persona con discapacidad para acceder al ejercicio de un derecho? Muy bien, fíjate que nos queda poco tiempo, abogada. El apoyo por parte del Instituto Federal de la Defensoría Jurídica es en torno laboral, educativo.
¿Qué otro? De salud, el sector salud, también salud. se tiene apoyo puntual. ¿Dónde pueden contactarlos? ¿Cómo pueden acceder a ese tipo de apoyo, abogada? Mira, estamos en redes sociales, pueden buscar nuestras páginas, Facebook, Instagram, TikTok también. Pero aquí en la ciudad de San Luis Potosí estamos en el edificio del Poder Judicial de la Federación, que es la calle de Palmira 905, en la colonia de Desarrollos del Pedregal. Y nuestro teléfono es 444-838-9300, extensiones desde la 1471 a la 1476, que esa es la última, es la mía. Soy la asesora especializada en atender a personas con discapacidad. Y aparte de los temas o las materias que tú señalabas, en general, si tienen un problema jurídico, pueden acudir con nosotros. Nuestra principal obligación es escucharlos, determinar el problema que tiene, cuál es la alternativa y quién podría apoyarlo en caso de que nosotros no pudiéramos hacerlo. Y hay que recordar que es en todo el territorio mexicano, ¿verdad? Así es, en los 32 estados y en la Ciudad de México tenemos delegaciones de la Defensoría Pública Federal. En San Luis está la asesoría jurídica en la capital y también en Ciudad Valles están 2 compañeros asesores jurídicos que dan el servicio y hay que aclararlo, es totalmente gratuito nuestros servicios. Fíjate que háblanos también sobre ya para finalizar, sobre los servicios, sobre los procedimientos que se tienen. En general, Sí. repito, son orientación, asesoría y representación. ¿De qué va a esperar la gente? Encontrar un abogado que lo escuche, determine qué se puede hacer, a dónde lo podemos canalizar. Ese es por parte del área de asesoría jurídica, que son las materias que tú bien comentabas, civil, fiscal, administrativa, laboral. Tenemos asesores especializados en materia laboral y asesores especializados en atención a personas con movilidad, más bien migrantes. Y tenemos el área penal, son defensores públicos federales capacitados única y exclusivamente en la defensa de asuntos de delitos federales. ¿Qué tipo de respuesta tiene el instituto para las personas con discapacidad que acuden a ellos? ¿Varía? Respuesta en ¿qué sentido? Sí, en el servicio, me refiero en la respuesta que se da por parte de alguna persona con discapacidad en los rubros que hablabas. Pues mira, va a depender del caso en concreto el resultado, ¿no? Podríamos decir, hemos tramitado peticiones de acceso a las pensiones de los apoyos federales que el gobierno, valga la redundancia, federal ha establecido para las pensiones de las personas con discapacidad. Quizá el tiempo de respuesta por parte de la autoridad va a depender un mes, que nos digan, sí, espérate, estás en lista, todavía no llega tu tarjeta, y ahí promovemos las demandas de amparo indirecto, que es como el mecanismo que de manera más pronta o en la práctica nos ha dado resultado. Pues muchas gracias, abogada del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Mayra Rincón. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos de regreso con más aquí en Atención Ciudadana.